Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Zúñiga López, yo soy técnico en construcciones metálicas y hoy vamos a hablar del proceso en soldadura en GTAO, más conocido como la TIC. Hoy vamos a hablar de la teoría de fundamentos porque siempre es importante conocer la parte técnica antes de utilizar los equipos. Por eso vamos a iniciar a ver lo que es el antecedente. Bueno, este se descubre en los años 30 y se patenta hasta el año 1942, conocido como helio arc. Más tarde se utiliza el argón por su bajo costo y después toma el nombre de TIC. La palabra jetado está abreviado en inglés que significa Welding Arc Tungsten Gas, que en español sería soldadura de arco eléctrico con electrodo de tungsteno y protegido por gas. Podemos ver el diagrama de lo que es la antorcha, el proceso. Ahí lo pueden ustedes pausar si en algún momento se pierden o si paso muy rápidamente lo que son las diapositivas para que puedan ir viéndolo. Entonces, el proceso en GTAO, este es un proceso de soldadura por arco eléctrico que emplea un electrodo permanente de tungsteno y protegido por un gas inerte. Este tipo de gas lo vamos a encontrar como el argón o el helio y llega a alcanzar a más de 3410 grados centígrados de temperaturas. Aquí pueden ver los componentes del equipo. Podemos ver la fuente de poder, los cables, la antorcha, el electrodo, el pedal, si es opcional. Muchas veces viene también en el mango de la antorcha. El sistema de suministro de gas, el sistema de enfriamiento, si también es opcional. Y la pinza a tierra. Ventajas del proceso. Produce soldaduras limpias y de alta calidad. Puede soldar todos los metales y aleaciones comerciales. Permite añadir solo la cantidad deseada. Puede soldarse en todas las posiciones. Produce un decapado en el caso del aluminio. No produce salpicaduras, no produce escorias, humos. Mantiene el arco con bajas corrientes. Se obtiene uniones sin aporte en el caso de la fusión. Aporta energía concentrada, poca distorsión. También podemos ver limitaciones de este proceso. Bueno, es un equipo más complejo, más costoso, menos transportable, difícil de usar en poco acceso. Velocidad de depósitos son menores. El arco de la soldadura debe protegerse contra corrientes de aire, baja tolerancia a los contaminantes, se tiene que tener excesiva limpieza, se requiere mayor habilidad del soldador. Aquí pueden ver ustedes los tipos de afilados que siempre son de frente a la piedra para que las rayas siempre sean a lo largo. Podemos ver que la recomendación siempre va a ser de un diámetro y medio del electrodo, el largo del afilado. Podemos ver la clasificación de los electrodos, en el caso del verde para aluminio o manganeso. Ahora vamos a ver los tipos de eh, soldaduras para que ustedes conozcan un poco más. El lantano, que trabaja bien para lo que es el galvanizado. El torio, que ya se está eliminando porque produce cáncer. Trabaja acero de bajo carbono y acero inoxidable. Y ahí pueden ver los otros, el celeste, el negro, el dorado, el blanco, para diferentes aplicaciones también. Factores que van a determinar el tipo de aplicación, la magnitud y tipo de corriente de soldadura, el diámetro del electrodo, del tungsteno, la composición del electrodo del tungsteno, la extensión del electrodo del tungsteno, el tipo de punta del electrodo de tungstenos, porque hay diferentes, y el gas de protección. Soldadura por fusión, bueno, este es un proceso homogéneo. Quiere decir que el material que se va a utilizar es el mismo que se va a soldar. Entonces se aplica calor a través del baño de fusión y se derrite ambos materiales formando la soldadura y la adhesión de ellos. La soldadura con aporte es un proceso heterogéneo, lo que significa que se va a utilizar un material diferente del material base, aplicando externamente un material de aporte. Y pueden ver ustedes la imagen. Los componentes de la torcha, ok, podemos ver lo que son las copas de cerámica o las toberas, la portamordaza, la mordaza, el cabezal de la antorcha, el capuchón largo o corto. En el corto muchas veces se utiliza para accesos muy reducidos o tuberías. Aquí pueden ver las diferentes toberas. Es muy importante que las toberas, entre más diámetro, más grande sea el diámetro de la tobera, es para una mayor protección. Y entre más largo es para poder llegar a lugares que son de poco acceso. Ok, variables que afectan la soldadura, vamos a verla. La corriente
de una soldadura, la velocidad de la alimentación a la hora de aplicar, la polaridad, el voltaje del arco, la velocidad del recorrido, la extensión del electrodo, el ángulo de desplazamiento, la posición de la unión que se va a soldar, el diámetro del tungsteno, la composición y la tasa de flujo del gas de protección. Utilización de la corriente directa en este proceso. Podemos ver que para utilizarla con corriente continua electrodo negativo vamos a realizar soldaduras en acero inoxidable, en acero al carbono, en acero al titanio, en bronce al silicio, en hierro fundido, en el cobre y aleaciones también. Para lo que es la corriente directa o la corriente continua electrodo positivo, esto ya es una corriente invertida. Podemos ver de que escasamente es utilizada porque produce un baño de fusión plano con escasa penetración. La polaridad invertida causa por sí misma un excesivo calentamiento en el electrodo. Normalmente se utiliza para formar la cabeza redonda para utilizar el tungsteno verde que se utiliza en el aluminio. Y aquí podemos ver la utilización de la corriente alterna. Se requiere alta frecuencia. La soldadura es para soldadura de aluminio, soldadura de manganeso y aleaciones. Se utiliza el electrodo de tungsteno punta verde y con la punta de cabeza de fósforo. Es la cabeza redonda que vimos anteriormente. Aquí vemos el tipo de transferencias de corriente. Cuando es corriente continua y polaridad directa, vemos cómo los electrones viajan hacia la pieza, del tungsteno a la pieza. Cuando es invertida, vemos que los electrones viajan de la pieza al electrodo. Y cuando vemos que es corriente alterna, es porque se alterna tanto los electrones que suben y bajan. Son efectos intermedios. Aquí podemos ver las especificaciones de amperajes. Aquí podemos ver la función del gas de protección. Bueno, nos sirve para proteger el metal fundido de la atmósfera, nos da característica al arco, modalidad del depósito de metal y la penetración en el perfil. Tipos de gases, bueno, el argón y el helio. Estos se emplean para soldar metales ferrosos y no ferrosos, tales como acero inoxidable, al carbono y bajas aleaciones. Diferencias físicas entre ambos es la densidad, la conductividad térmica y característica del arco. Aquí podemos ver las características ya del argón y el helio. El argón es más denso, más pesado, el helio es más liviano, mayores tasas de flujo, de 2 a 3 veces más, mayor conductividad térmica. Aquí podemos ver y tal vez diferenciar los cilindros de argón y los de helio. Y la técnica de soldeo. Es importante siempre colocar la antorcha a unos 80, muchos 75 grados sobre la pieza, y a la hora de colocar el material de aporte que sea de 10 a 25 grados la posición a aportar. Es importante que a la hora de hacer el depósito podamos realizar el depósito en dirección de hacia adelante, porque este tipo de depósito nos va a ayudar a poder ver a la hora de estar depositando. Es contrario como a la hora de hacer el depósito en esmao, que en esmao es el avance en retroceso. Este depósito es un avance hacia adelante. Entonces este es el video que hoy quiero compartirles del proceso en soldadura en Getao. Los invito a que puedan ver más videos a través de nuestro canal. Nos pueden buscar en YouTube como Soldadores en Línea. Y no te olvides de darnos like. Muchas gracias.